Ya, mil disculpas, gracias por esperar. Voy a cambiar un ratito el nombre. No estaba pudiendo ingresar. Mm, ya, listo. Entonces, a ver, vamos a compartir para ver dónde me he quedado. Y ya, muy bien. Estábamos acá, ¿no es cierto? Eh, muy bien. Entonces, a partir de la pregunta, ¿no? Que hizo su compañera, ya le había respondido que el ejemplo es a partir solamente de una entrevista. Ustedes pueden incorporar para la construcción, ¿no? Para la construcción de una macroestructura más de un instrumento o solamente uno, como está en el ejemplo, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes. Y habíamos hecho el ejemplo también de poner el código, ¿no? El código de categoría, es decir, del informante, al final en este caso, del recorte de lo que dice la estudiante Marisol, ¿no? Esa es una opción. No, no es exactamente que tienen que poner una columna. Eh, el último compañero que hizo una consulta o un comentario había preguntado si se tenía que respetar sus macro y microestructuras que tienen en su documento. Sí, con eso exactamente es que tienen que trabajar para poder hacer este cuadro, que en realidad este cuadro ustedes lo han hecho antes de desarrollar los subtítulos del segundo momento, ¿no es cierto? Porque estos cuadros son los insumos para desarrollar sus subtítulos. Entonces, eso, eh, ¿en qué nos habíamos quedado? Esa era la última pregunta o observación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Y ya, a ver, sigamos entonces. Esto entonces, mm, voy a ampliarla. Muy bien. Licenciado. Sí, adelante, por favor. Ya, muy bien. Entonces, para la actividad uno también. Perdón, Sí, profesor Hernán, buen día. Adelante, por favor. buen día de nuevo, me disculpo, el micrófono se me ha desactivado. Mm, lo que quería preguntar en el cuadro uno, en el anterior cuadro, esas preguntas de investigación, las preguntas de u observaciones, ¿nos lo podemos volver a plantear o necesariamente tiene que salir de nuestro cuadro, que ya lo tenemos de macroestructuras y microestructuras? Eso, licenciada, Ah, gracias. ya, muchas gracias. Sí, no recordaba bien su pregunta. Necesariamente tiene que ser de lo que ya ustedes tienen, ¿no? Porque han elaborado, ya tienen sus macroestructuras. Entonces, esta pregunta de cómo fue la investigación en el transcurso es un ejemplo de pregunta que se ha hecho en una entrevista, ¿no? Que es uno de los instrumentos. Por eso ponía de ejemplo más abajito experiencia personal del investigador en su formación en la normal, ¿no? Que puede ser uno de los puntos de la autobiografía, porque en la autobiografía hay pues elementos familiares, etcétera, ¿no? Pero específicamente esto podría ser de su formación en la normal. Mm, lo que tienen que hacer es de lo que ustedes ya tienen, de, de su, de sus macroestructuras. Para ustedes hacer sus macroestructuras han tenido que tomar en cuenta, ¿no? Precisamente elementos de los informantes, incluidos ustedes en la autobiografía.
Entonces, no es que tienen que volver a hacer preguntas, ¿no? O volver a aplicar instrumentos, no. De lo que ya tienen, ¿no? Tienen que, los que no tienen este cuadro, tienen que hacer este cuadro para poder, en otras palabras, justificar, respaldar, ¿no? Cómo han llegado a sus macroestructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. No, no tienen que volver a hacer alguna pregunta. Ahora bien, eso también se discutía ayer. Si bien la mayoría de los participantes tienen instrumentos muy ricos que han puesto en anexos, ¿no? Sus instrumentos llenados con información muy rica. No es el caso de este grupo. Ha habido participantes que no han aplicado de la manera adecuada los instrumentos, es decir, tienen muy poca información, ¿no? Y no han podido plantear sus macroestructuras, ¿no? O sea, no han tenido los insumos suficientes para elaborar sus macroestructuras. En esos casos sí se nos ha aclarado que los participantes tendrían que volver a, no sé, si es que hicieron una entrevista que no ha sido muy buena, idealmente en estos días volver a hacer la entrevista, ¿no? Para tener ya más datos, mejores elementos para poder elaborar macroestructuras, ¿no? Ahora, les reitero, es bien complicado porque uno está en el receso, aunque pueden hacer entrevista virtual también, ¿no? Eso es lo bueno ahora, pero es que este trabajo no deberían haberlo hecho ya antes, ¿no? En el taller uno. Y ya lo tienen. En este grupo, les reitero, hay muy buenos trabajos que ya tienen consolidadas sus macroestructuras y dentro de ellas sus microestructuras, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer, si no tienen la tabla, este cuadro, perdón, es vaciar sus datos, ¿no? Para que haya una lógica, ¿sí? Entonces, no sé, usted tendría que ver muy autocríticamente si, por ejemplo, las preguntas de su entrevista eh, han sido suficientes para elaborar sus macroestructuras, digamos, ¿no? Y si usted cree que sí, que, que puede justificar este armado con este cuadro o ya tiene su cuadro, no es necesario que vuelva a hacer otra entrevista o formular otras preguntas, no es necesario. ¿No? Pero queda abierto, ¿no? Queda abierto. Por eso les digo, es un proceso, tal vez la información que tienen de los padres de familia es la que menos datos les aporta, ¿no? Entonces tienen todavía tiempo para poder enriquecer y tal vez una macroestructura que no estaba muy bien sostenida por la información de los actores, que son los padres, tal vez esa sí la podrían mejorar, pero más allá con calmita, ¿no? Lo que ahora se les está pidiendo y más este grupo que tiene en su generalidad muy buenos trabajos, es que puedan presentar el cuadro a partir del cual se puede evidenciar cómo han llegado a esas macro y microestructuras, ¿sí? Está bien, gracias, licenciado. A usted, profesor Hernán, ¿alguien más tiene alguna duda de este cuadro? Ya, al final, si surge alguna duda, con toda confianza, ¿sí? Ya les voy a pasar el ejemplo. Ahora vamos a ver el diálogo con el universo académico. Este es el cuadro 2 de su única actividad también que tienen que presentar. El diálogo con el universo académico, ustedes también lo han desarrollado a partir de sus macroestructuras identificadas, ¿no? Incluso alguno de ustedes me mandaba mensaje y me decía, se mantienen, bueno, más que subtítulos lo han puesto en negrillas sus macroestructuras, ¿no? Se mantiene, me decían, yo les decía sí, ¿no? Porque es a partir de eso que han redactado, han hecho la reflexión. A ver, ¿qué nos están pidiendo para este segundo cuadro? Colocar la categoría, ¿no? A ver,
voy a leer aquí, dice, eh, en realidad aquí tendría que ser de la macro, ¿no? De la macro. A ver, dice, de una investigación-acción de la IMSS a una investigación histórica en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Eso dice en la primera columna. Voy a retroceder. En este primer cuadro dice, de una investigación-acción en el IMSS a una investigación histórica en la ENSP. Entonces yo utilizo este elemento, ¿no? Este elemento de la macroestructura que está al final de este cuadro, en esta última columna, ¿no? Si, ya lo van a tener ustedes el ejemplo, es exactamente igual. Y a partir de eso, ¿no? De los autores que ustedes tienen en su diálogo con el universo académico en la segunda columna, ustedes eligen uno como mínimo, ¿no? Porque tienen varios autores. Pueden elegir uno como mínimo o si desean hasta dos o tres. Este autor que vayan a elegir, ¿no? Tiene que aportar con una cita textual corta, puede ser una cita textual larga o puede ser una paráfrasis, que son las tres figuras de la norma APA, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de figura es? ¿Es una cita textual corta, cita textual larga o paráfrasis? A ver, ¿quién se anima? Lo que dice Calizaya el 2012, ¿qué es? ¿Una cita textual corta, cita textual larga o paráfrasis? Está usando comillas y Cita textual corta con relevancia en el autor. eso, Raúl, muy bien. Perfecto, Raúl. Está usando una cita textual corta, muy bien, porque está entre comillas, tiene menos de 40 palabras y está haciendo énfasis en el autor porque se lo está colocando adelante. Eso implicaría una cita textual corta narrativa. Si Calizaya con el año estuvieran al final, abajo, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver esto. Eh, entonces, aquí voy a... Ahorita lo que tenemos es una cita textual corta, lo que decía Raúl, está muy bien, narrativa, pero también puede ser así, miren. A ver, vamos a jugar un poquitito. Voy a hacer una cita textual corta, parentética, porque no estoy poniendo énfasis aquí en el autor. En la parentética no pongo énfasis en el autor, ¿no? Entonces lo llevo abajo. Listo. Entonces, continuamos con nuestra cita textual corta de menos de 40 palabras, está en comillitas, pero no estamos poniendo énfasis, no estamos dando la relevancia, ¿no? Al autor, que es Calizay. También respetamos y ponemos su apellido, porque si no sería plagio, pero lo estamos colocando al final, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar cita textual corta, cita textual larga, paráfrasis, que es el resumen, y en cualquiera de esos tres casos puede ser narrativa o parentética, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí mínimo uno, si en su documento, porque idealmente esto también tendría que haber sido previo a que desarrollen sus subtítulos, ¿no? Entonces, ustedes ya lo tienen desarrollado. Lo que tienen que hacer es usar lo que ya tienen desarrollado para hacer este cuadro. Entonces, si en su cuadro, perdón, en su documento de diálogo con el universo académico han usado, digamos, 5 autores, no es necesario para este trabajo que pongan los 5, suficiente uno. O si desean poner los 5 o 2 o 3, ¿ya? Dependiendo de ustedes. Pero eso sí, con la cita respectiva, ¿no? Ahora bien, esto que dice Calizaya y tal vez González y Mamani, que son los tres autores
que se va a tomar o solamente Calizaya, pueden validar o anular, ¿no? Esta categoría que se está afirmando acá. ¿A qué se refiere con anular o validar? A que están, validar es que están por la misma línea, ¿no? Que están sosteniendo la misma idea, que en otras palabras están ayudando a respaldar lo que se ha encontrado, ¿no? A partir de la información de los actores educativos. En cambio, se va a anular cuando, por ejemplo, no sé, se indique que se mantiene una formación con una investigación positivista, digamos, ¿no? O sea, y está contradiciendo a lo que se ha llegado gracias a los instrumentos. Entonces, en algunos casos puede haber autores que ayuden a validar y en otros que ayuden a anular. Pero ahí viene el aporte de ustedes en la tercera columna, que eso también ya lo tienen en su documento, ¿no? Por eso es que vacíen nomás a este cuadro. En esta tercera columna es la argumentación y contraargumentación de las ideas principales. Incluso en un solo trabajo de su curso he visto un cuadro en anexos. A ver, me anoté. Creo que es de Flores Coro, pero había un participante de su grupo donde en anexos pone un cuadro donde colocaba, ¿no? Argumentación, 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 contraargumentación. Entonces, si hay de uno, yo creo que el docente también ha de trabajar eso con ustedes, ¿no? Porque a partir de esa argumentación de que ustedes van a hacer de lo que dice en este caso Calizaya, tendrán que hacer un diálogo, ¿no? Tendrán que hacer un diálogo entre lo que dicen los informantes y lo que dice Calizaya. Y ahí ustedes tener una posición, ¿no? Ahí pueden hacer una crítica, por ejemplo, a Calizaya e indicar que él no está al tanto de los cambios, no sé, por ejemplo, nada más que no está actualizado con los cambios que se han dado en las escuelas de formación, en el país, ya que la realidad demuestra que tal, ¿no? Entonces, esa argumentación, o más bien, si Calizay estaba validando lo, lo que se había llegado con los informantes, más bien ahí reforzar esto, ¿no? Entonces, ahí viene su argumentación y contraargumentación, ¿ya? Luego, ¿no? De esa argumentación que ustedes hacen, está en color amarillo, lo que se ha resaltado, que es, ¿dónde estamos? Introspección, historia descomunal de quienes continúan en el anonimato, que eso es un pedacito, perdón, de su análisis, ¿no? Ese es eso que se ha resaltado en amarillito está en la siguiente columna, ¿no? Donde dice ideas fuerza. Serán utilizadas y descritas en espacios narrativos y de resignificación. Ahí tenemos uno que son las rupturas de las estructuras de la cotidianidad de una investigación y tenemos lo que está en amarillo, ¿no? Introspección, historia descomunal de quienes continúan en el anonimato. Es decir, las ideas fuerza, ¿no? Realmente tienen que haber surgido de ese análisis, ¿no? Que se hace tanto de la información que brindan los autores y que se va rescatando y a partir de la cual se elabora las macro y microestructuras con esa discusión, pongámoslo así, con esa confrontación, pero no en un sentido negativo, de autores, ¿no? Que ya han elaborado artículos, libros, otros investigadores, etcétera. A partir de esa fusión, de ese análisis que hace,
que se hace entre los informantes, lo que logramos de los informantes, de las fuentes bibliográficas, ¿no? Hacemos un análisis, una argumentación y de ahí precisamente, ¿no? Rescatamos las ideas fuerza. Entonces, nos explicaban ayer en el taller de inducción, ¿no? Que este cuadro también es un modelo para que ustedes puedan trabajar. Sin embargo, no es una receta. Si alguno de ustedes, no sé, considera aumentar una columna, digamos, que tenga relación obviamente lógica con todo esto, pero que ustedes creen que va a servir para la comprensión y va a ayudar más bien a explicar cómo han llegado a este trabajo, no hay ningún problema. En los trabajos, yo no he visto personalmente algún anexo de esto, de diálogo con el universo académico. Sí, en los trabajos he visto cuadros ay, perdón. El anterior, no puedo. Con esto vamos a empezar. He visto cuadros de esto, pero del segundo no he visto. Tal vez ahí sí van a tener que hacer, o tal vez con el docente lo han trabajado, el segundo cuadro, pero no lo han puesto en anexos. Em, como les decía, en unos 3 trabajos he visto en categorización, objetivo, pregunta, problema. Eso, por favor, eh, no lo tendrían que considerar. Aquí sí nos han pedido que les pidamos en el cuadro de categorización, como ya les había explicado, microestructura y macroestructura, ¿no? Ver de dónde surge eso. Y esto es básicamente sentarse y ver, a ver, este autor que he tomado para esta macroestructura, ¿no? Porque ya tienen desarrollado, irlo pegando, ¿no? Y lo mismo la argumentación para que puedan hacer este cuadro, ¿no? A ver, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor. Licenciada. Sí, adelante, por favor, Erna. Buen día. Por favor, ¿podría ampliar eso de las ideas fuerza? Por favor, Liz. Claro que sí, espérame un ratito, no estoy pudiendo mover esto, estoy chacreando. A ver, espérame un ratito, ahora voy a volver a mover esto. Ya, listo. ¿Esta o la anterior diapositiva? Sí, esa, las ideas fuerza. Y ya, Eso no lo entiendo. y, y ya. Idealmente, ¿no? Idealmente las ideas fuerza salen de ese análisis que ustedes hacen de 2 elementos. Uno, de lo que rescatan de los actores educativos, de sus informantes en todos los instrumentos, ¿no? Y de los autores. En este caso solamente está Calizaya, ¿no? Ustedes en su documento pueden tener más de un autor. Entonces, ustedes tendrían que haber hecho una argumentación, es decir, un análisis de la fusión de estos 2 elementos, ¿no? En la tercera categoría ya es un aporte estrictamente de ustedes porque en el cuadro 1, el mayor insumo que, que utilizan es la información de los actores, ¿no? Entonces, aquí en la tercera columna, ustedes usan lo del cuadro 1 más los autores o autor que han podido encontrar, ¿no? Y
hacen el análisis o la, como está aquí, la argumentación. Entonces, se va a volver a cortar para nuestra última parte. Les voy a volver a mandar un enlace, ¿ya? En 10 minutos se va a cortar. Y esto ustedes ya lo tienen también en su documento, en los trabajos que he visto, porque no se han limitado a hacer citas textuales y paráfrasis, ¿no? Antes y después ustedes han hecho un análisis. Ese análisis que han hecho es precisamente esto, ¿no? Esta tercera columna. Y de esa tercera columna, ¿no? Donde ustedes hacen el análisis, en el taller que nos dieron ayer nos decían que es de ahí de donde deberían haber surgido las ideas fuerza, ¿no? Por eso está resaltado en amarillo, no todo, porque las ideas fuerza tienen que ser ideas que son bastante puntuales, incluso que tienen un carácter emocional, ¿no? Que impactan. Entonces, eso no es que se va a tomar en cuenta todo su análisis. Ustedes tendrían que haber elegido solo un extracto, pongámoslo así, ¿no? Solo la parte sustancial de ese análisis que han hecho para poder desembocar en esas ideas fuerza. Eso, ¿no? No sé si ahora está un poquito más claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, muy bien. Em, Ahora les voy a mostrar el ejemplo. Mm, Nos vamos a ir ahora al ejemplo que les voy a enviar de Word, que al igual que el primer cuadro, ¿no? Este es de un maestrante, nos decían, no nos han compartido todo el trabajo, pero sí nos han dado la autorización para compartir esto con ustedes, ¿no? Entonces, del cuadro 1, aquí está el ejemplo del postulante, que como ya les había explicado, pueden tomar a dos o uno o más informantes. Y como hacía la pregunta la compañera, aquí podrá ser también no solamente de un instrumento, porque en este ejemplo está de solo un instrumento, pero ustedes tienen de más de un instrumento, ¿no? Entonces, en la misma macroestructura y abajito, como hemos hecho el ejemplo, colocan el otro instrumento. Y aquí está el ejemplo del diálogo con el universo académico. Aquí está Calizaya, ¿no? Que es lo que les había mostrado de ejemplo. Aquí tenemos ya otras ideas fuerza, ¿no? Aquí teníamos dos, aquí teníamos otras dos. Y aquí tenemos a Arévalo, pero miren, también tenemos a Carrión. O sea, para estas ideas fuerza no han tomado un solo autor, han tomado a dos, Arévalo y Carrión, ¿no? Eh, entonces, este ejemplo que nos han dado ayer a los docentes en el taller, enseguida les voy a enviar, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Este es más cortito, mucho más corto que el anterior. Entonces, si vemos aquí en los colores, miren, incluso aquí se está usando este verde de lo que dice el autor Sánchez para hacer una idea fuerza, ¿no? Y aquí lo que ustedes hacen el análisis para otra idea fuerza, pero también pueden haber ideas fuerza de la fusión de los dos, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es justificar, como les decía, de dónde han salido en el anterior cuadro, sus macro y micro, y aquí de dónde han salido sus ideas fuerza, ¿no? Ese es el objetivo de esta tarea. Yo enseguida les voy a mandar este ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces noto que están más, eso me va a servir para la asistencia. Los que no han asistido hoy, que es sesión obligatoria, tienen que mandar una cartita al director académico justificando por qué no han asistido,
porque la asistencia a las sesiones de 2 horas es obligatoria, ¿no? Entonces, eso es importante. Voy a mandar al grupo los que no han asistido porque están poquitos, están 4, 16, 17, 16 están y son 23. Bueno, están más de la mitad, pero es importante que asistan, ¿no? Muy bien, ahora voy a volver nuevamente a la presentación y ya para ir terminando y luego les voy a dar la palabra. Entonces, para los que han llegado un poquito tarde, se han unido un poquito tarde, en la semana 2, recapitulando, vamos a tener una sola actividad donde van a presentar el cuadro 1 y el cuadro 2. En el cuadro 1, va a ser para el jueves 25 de julio a las 8 de la mañana, porque yo hasta medianoche tengo que entregar las notas. Vamos a seguir la misma eh, línea de la primera semana, ¿ya? Entonces, a las 8 se va a cerrar la plataforma. En el cuadro 1 tenemos esto que implica que ustedes vacíen lo que ya tienen, ¿no? De sus subtítulos y ya luego en el trabajo final lo van a poner esto como anexo, ¿no? Va a ser este un anexo. Pero ahora solo tienen que enviar sus cuadros, o sea, su trabajo es su carátula, que algunos han entregado trabajo sin carátula, e incluso en el nombre del trabajo tiene que ir su nombre y apellidos. Algunos han puesto como trabajo taller 2 nada más, entonces todo eso tienen que respetar, por favor. En la plataforma está muy claro cómo tienen que denominar a su documento y tiene que ir con la carátula, eso está en el protocolo. Entonces, para este trabajo solo presentan carátula, su cuadro 1 y su cuadro 2. Ya cuando entreguen su trabajo completo nuevamente, estos cuadros van a ser anexos. Les reitero, la fecha y hora de entrega el jueves 25 de julio a las 8 de la mañana. Cualquier consulta que tengan, por favor, cualquier duda que tengan, ya no voy a usar WhatsApp, vamos a utilizar el foro de la plataforma. ¿Por qué? Porque se hace un recuento de cuánto el docente apoya a los participantes con las dudas que puedan tener, pero en el foro, ¿no? Y yo he cometido ese error en la primera semana porque uno que no tenía acceso también a la plataforma, pero cuando ya la tuve, que ha sido los últimos días de la semana, les he seguido respondiendo por el WhatsApp, todo ha sido por WhatsApp. Entonces, en la primera semana está como que yo no hubiera hecho ningún trabajo de apoyo, ¿no? Entonces, ahora toda nuestra comunicación va a ser por foro, por favor. Ya en plataforma ya he abierto un foro para la segunda semana. Entonces, cualquier consulta, ¿no? Por favor, es mediante el foro de plataforma, porque si no, va a parecer que yo no he hecho ningún trabajo, ¿no? Como les digo, en la primera semana, uno que no podía acceder porque había estado entrando de la forma que entraba hace 2 años y dos, que ha sido toda nuestra comunicación por WhatsApp. Entonces, por WhatsApp, obviamente me pueden hacer alguna pregunta, pero no consultas específicas de su trabajo, por favor. Eso, por favor, por plataforma, para que yo pueda justificar también las horas de dedicación. ¿Ya? Eso. Eh, muy bien. Entonces, como quieren descansar un minutito, les voy a enviar el documento enseguida. Voy a dejar de compartir. Muy bien, denme un minutito, por favor. Mm.
Dice, mientras comparte una consulta. Sí, adelante, Sí, profesor adelante. Félix.